Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta segunda cumbre del quebrantamiento de la transformación. Mi nombre es Omar Herrera, soy el administrador de EPEC y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es una amiga muy querida para mí, Fátima Espinosa, y nos va a compartir ella lo que Dios ha puesto en su corazón y cómo Dios la ha llevado del quebrantamiento a la transformación en un área muy importante de su vida. Fátima, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Adelante Omar. con todo lo que el Señor Gracias. te ha puesto en el corazón que nos compartas. Claro que sí, me siento muy honrada realmente de poder participar en la cumbre porque creo que mi historia me ha enseñado a mí que atravesar el dolor con honestidad realmente puede ser una de las experiencias más transformadoras de la vida, ¿no? He conocido a Dios realmente cara a cara a partir de este episodio en mi vida que les quiero compartir, ¿no? Llevo casada en este momento 21 años. Cuando tenía más o menos unos 4 años de matrimonio, mi esposo y yo recibimos una noticia que fue devastadora para nosotros. Como cualquier otra pareja de recién casados, para ese momento nos habíamos casado con la ilusión de conformar nuestra familia, de establecer nuestros proyectos de vida, de construir lo que queríamos construir para nosotros, ¿no? Inicialmente, pues nos pusimos de acuerdo en que íbamos a estudiar, íbamos a terminar nuestras maestrías, íbamos a posicionarnos en nuestros trabajos para luego continuar con la siguiente etapa del plan, que era tener hijos. Para poder hacer un poco más claro todo el impacto que tuvo la noticia que nosotros recibimos, es que yo me crié en un hogar cristiano. Durante toda mi vida he sido por definición la persona que las cosas las hace bien, ¿no? Me educaron desde pequeña para, para honrar mi casa, honrar a mis padres, honrar al Señor, ser fiel en la iglesia. Crecí siendo voluntaria en prácticamente todas las áreas, entonces tenía una relación con Dios muy, muy bien establecida, ¿no? Me casé en muy buen orden, con bendición y todo lo que quisiéramos añadir a los detalles, y más o menos 4 años después ya había terminado los estudios, mi esposo también estaba encaminado, nuestros trabajos iban bien. Entonces nos dimos cuenta que ya era bastante tiempo como para tomar la decisión de tener hijos. Empezamos a tomar las medidas que nos sugería el médico, prepararnos, ácido fólico, pero pasaban los meses y no sucedía nada. Es más, pasaron años y no sucedía nada. Cuando finalmente nos atrevimos a ir al médico, honestamente no me imaginé que vaya a haber una noticia distinta. Supuse que eran cosas normales o que tal vez necesitábamos una ayudita o un empujoncito, pero la respuesta no fue esa. Los médicos nos evaluaron tanto a mi esposo como a mí e identificaron primero con problemas en ambos para poder embarazarnos de forma natural, pero a medida que iban profundizando en los análisis y en las revisiones, etcétera, concluyeron en palabras textuales, el último médico, al que agradezco profundamente porque la forma en que lo planteó nos permitió realmente empezar un duelo. Él nos dijo claramente que no conocía ningún método humano en ese momento que pudiera ayudarnos para tener hijos, para embarazarnos, y que tengamos fe. Aun cuando él no conocía al Señor, nos dijo que él había visto milagros en esta área, en otras parejas. Y con esa frase cerró una etapa en mi vida y empezó otra terriblemente oscura. Fue un periodo sumamente difícil, porque primero no logras entender realmente qué son el significado de las palabras. ¿Viste cuando escuchas cosas y te suenan ahí grandes?
Me di cuenta que mis primeras semanas fueron raras, tenía muchas ganas de llorar y decía, ¿por qué? Pero de hecho, desde el comienzo de nuestro matrimonio, desde el comienzo de nuestra relación, nosotros teníamos muy claro que nuestra familia iba a estar conformada por hijos adoptivos e hijos biológicos. Entonces yo me preguntaba, bueno, una de las partes se cayó, nuestro proyecto continúa, no lograba darme cuenta del, de la profunda tristeza que se había abierto en mi corazón, esa pérdida tan grande, el rompimiento de la ilusión, el rompimiento de esta imagen perfecta, correcta, adecuada de una familia, este, estas ilusiones que las mujeres construimos en nuestra cabeza acerca de estar embarazadas y que nos engrían y que nos traigan, no sé, helado de dulce de leche, en mi caso, a las 3 de la mañana, un día de invierno. Eh, Todas esas cosas comenzaron a sentirse quebrándose. Pero había un detalle especial en medio de este duelo para mí que era muy terrible. Y era la voz detrás de todas estas palabras tan fuertes que yo había no solo oído, sino repetido muchas veces. En el pueblo de Dios no hay mujer estéril y la bendición del Señor son los hijos. Y todas estas cosas me hicieron entrar en una crisis terriblemente profunda de fe. Me paré delante de Dios y le dije, tienes que explicarme qué es lo que está pasando. Yo he hecho todo bien. Eh, Ahora me pongo a pensar que en el fondo lo que mi mente decía es, te he pagado lo que tenía que pagarte y no me has dado lo que se suponía que tenías que dar. Y me enojé terriblemente con eso. Fue mucha mi frustración, no conseguía manejarla. Sentí que me había traicionado, sentí que me había mentido, sentí que ese tipo de historias no aplicaban a personas como yo, que lo habían hecho todo bien. Y ahí sí, creo que empecé a tocar fondo, ¿no? Me recuerdo muy bien encerrándome en el baño de mi trabajo porque tenía accesos de llanto que no podía controlar y luego tratar de salir como si nada pasara. Me acuerdo de estar evadiendo la mayoría de mis amigos o de la gente de mi entorno que también se estaba casando por la edad, por la etapa, estaban teniendo hijos. Entonces me acuerdo estar evadiendo ese tipo de encuentros o de reuniones, estar evadiendo gente, mirar a mis padres sin poder decirles ni una palabra, aterrorizada de cuál iba a ser su reacción. Ustedes dirán por qué, pues no tengo idea, pero era para mí sumamente importante la reacción de ellos. Este, Me acuerdo inventando respuestas, ¿no? ¿Cuándo vas a tener hijos? Porque madre mía, qué manera de hacerme esa pregunta. Claro, y ahora lo veo, ¿no? Yo estaba en mis 28, 29 años, estábamos recién casados, nos habíamos casado enamoradísimos. Era lógico que la gente se preguntara eso, ¿no? Y inventando respuestas, acerca de que no, mi trabajo o estoy teniendo cosas que una mujer con hijos nunca va a tener y esas respuestas que para mí, imagino que algunas mujeres sí las dicen con sinceridad, pero para mí eran realmente una forma de defenderme nomás y de protegerme y de alejar las conversaciones de mí porque eran terriblemente dolorosas. Yo sentía ácido en mi corazón cada vez que entraban ese tipo de conversaciones sobre la mesa. El proceso evolucionó porque pasé definitivamente ese shock inicial, esa como despersonalización al enojo, que fue cuando peleé con Dios. Le dije, yo me acuerdo haber salido de mi casa una tarde porque no soportaba conversar con mi esposo. Me rompía el corazón su cara. Entonces me salí una tarde y fui a un parque que había cerca de mi casa. Ya no había nadie y pude gritar mi enojo.
Y le dije al Señor con toda claridad y en voz alta que no quería volver a saber de Él absolutamente nada, que era un traidor y que aun cuando yo no me iba a ir de la iglesia, porque era todo lo que yo conocía y no me daba la gana de renunciar a eso más, él y yo no teníamos nada que ver y que no quería que me vuelva a ver. Y me regresé a casa a enfrentar este asunto solo. No quería ayuda, ni siquiera de Dios. Am, Pavel y yo, mi esposo y yo, no podíamos reencontrarnos, estábamos muy sumidos en la tristeza, eh, protegiéndonos el uno al otro lo mejor que podíamos, y eso era evitando el tema. No se tocaba el tema en nuestra casa. Me sumergí en el trabajo, pero como, como loca, patológicamente. Podía llegar a mi oficina a las 6 de la mañana y salir de ahí a las 10 de la noche sin absolutamente ningún problema. Lo más triste es que ojalá hubiera sido productiva, ¿no? Llegaba a la oficina y mi mente ¡pum!, se iba y me tomaba 4 veces más hacer cualquier cosa. Pero ahí estaba, metiéndole ganas en la medida de lo posible. No sé hasta ahora cómo lo manejó mi marido. A veces charlamos, pero creo que es algo que solamente él y yo podemos comprender junto con Dios, ¿no? Mi esposo guardaba silencio para cuidarme, en fin. Y este pozo empezó a hacerse cada vez más profundo y más profundo y más profundo, la oscuridad, el silencio, y ahí estábamos dando, dando vueltas. Creo que Tengo ese una fue pregunta. el punto más bajo. Dime. Tengo una pregunta. Nos has explicado lo que pensabas de Dios o lo que creías de Dios, pero en esos momentos cuando estabas entrando a ese pozo, ¿qué era la imagen de vos misma que tenías? Inicialmente me veía como una víctima, una víctima de Dios. Eh, Me veía como una mujer sola y despojada, así como pobre, a la que Dios le había dado la espalda, francamente. A medida que se me sumergía más en el pozo, ya no era una víctima enojada, sino más bien una víctima verdaderamente necesitada, ¿no? Porque ya llegó el punto en que levantarme de la cama era un suplicio, realmente. Ir a trabajar, la verdad es que hasta el día de hoy no entiendo cómo fue que lo conseguí. Empecé a enfermarme. Ya yo miraba hacia el Señor, orando en el fondo que olvide mis palabras y que por favor me auxilie, porque me estaba dando cuenta que nada de lo que yo podría intentar me iba a sacar de ahí y ya no tenía recursos. No. Me acuerdo que empecé a tener espasmos, lo que ahora comprendo, y ya te voy a contar por qué lo entiendo mejor ahora. Ataques de pánico en mi trabajo, estaba de lo más tranquila y de repente se me cerraba el pecho, la nariz, yo no podía respirar, tenía que salir afuera a tomar un poco de aire. Sencillamente mi concentración bajó a cero, no podía enfocarme en absolutamente nada, no dormía nada, nada. Me acostaba a 12 de la noche y a las 2 de la mañana estaba dando vueltas. Estaba exhausta todo el tiempo. Empecé a enfermarme. Tenía, no sé, infecciones, el oído, la garganta, todo simultáneo. Yo corría al médico pensando que tenía una septicemia generalizada o que me iba a dar un infarto o algo por el estilo. Y hubo el tino de una doctora en mi seguro que era la que me estaba atendiendo, porque en una semana más o menos he debido ir unas 3 veces con una crisis seria de salud, según yo. Al final ella me dijo, mira, te voy a mandar con la doctora de lado, no quiero que te asustes, no es porque estás loca, es para que no te vuelvas loca, y me derivó a la psiquiatra. Cuando llegué a la psiquiatra,
la verdad es que mucha gente puede reírse y ahora lo entiendo. Está tan normalizado el que lidies con tu dolor absolutamente solo que ni siquiera cruzó por mi mente que yo pudiera estar deprimida. Entré a mi consulta con la psiquiatra, me hizo dos preguntas. Primero, ¿cómo te llamas y qué está pasando? Y ya yo estaba ahogada en llanto en su diván. Y ella me dijo, pues lo que tienes es un duelo totalmente atorado. No has evolucionado, no sé cómo has soportado. Para esto ya había pasado como un año de que nosotros habíamos recibido esta noticia. Y empezó a medicarme. Ese fue mi punto más bajo. Cuando empezó a medicarme, me di cuenta que había perdido absolutamente todos mis recursos. Yo era la sombra y ni la sombra de la Fátima que había comenzado este proceso, tomando ansiolíticos para poder dormir y de antidepresivos para poder soportar los días, ¿no? Tengo una pregunta. Hasta este punto en tu vida que nos estás contando, ¿habías analizado la posibilidad de que necesitabas ayuda? No, no. No, yo de alguna forma vengo, y creo que es cultural, porque no creo que sea solo mi familia, de un entorno en donde la tristeza es algo que te sacudes y sigues para adelante, ¿no? Porque hay que producir, porque la vida sigue, porque he escuchado muchas de estas palabras, no seas pues burra, ¿no? Si no puedes resolver algo, pues ¿para qué te vas a preocupar en eso? Y continúas. Entonces, no, nunca pensé, ni siquiera me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo era depresión. Ni siquiera, jamás en la vida hubiera cruzado por mi mente que estaba en depresión hasta que vi el nombre de las pastillas que me recetaron, ¿no? Que eran antidepresivos. Entonces, no, jamás había considerado pedir ayuda. Y cuando esto sucedió, cuando me dieron la receta, en esa misma temporada, en esos mismos días, me di cuenta que realmente había raspado el fondo. Llegué a casa y encontré a mi esposo preparándose para irse de casa porque su conclusión, solo igual, sin pedir ayuda, exactamente con los mismos códigos de míos, era que si él me dejaba, tal vez yo podía tener hijos con otra pareja. Entre esas dos cosas, ahí ya se me olvidó el orgullo, se me olvidó todo. Y de verdad, por fin, en ese momento, levanté la mirada y le dije, Señor, ayúdanos, porque no vamos a poder manejar esto nosotros. Eh, lo que sea, todo lo que te dije era una estupidez. Por favor, ayúdanos. No. Y en ese instante empezó a proveerse la ayuda. No fue que nosotros la buscamos, si te soy honesta. No sabíamos cómo, no se sabía dónde, no sabíamos dónde se tenía que ir a buscar la ayuda. Habíamos hablado con nuestros pastores y yo quiero subrayar que mis pastores fueron las personas más amorosas y intentaron con todas sus fuerzas ser empáticos y acompañarnos, pero no entendía la dimensión de nuestro dolor. Tenían como 4 hijos y un matrimonio de muchísimo tiempo, sus problemas eran otros, entonces intentaban caminar conmigo. Yo me acuerdo de la que era mi pastora en ese momento, dedicándome todos los martes de su semana a sentarse conmigo en la iglesia. Nos encerrábamos y orábamos como si no hubiera mañana, y llorábamos. Y ella lloraba conmigo. Pero hay algo cuando tienes un dolor muy específico en donde realmente me daba cuenta que ella no terminaba de entender por qué me tenía que doler tanto. La imposibilidad de un embarazo, ¿no? El Señor proveyó ayuda a través de una pareja de personas. En ese momento no éramos amigos. Se acercaron a nosotros. Me parece que mis pastores habrían hablado con ellos o alguien les dijo que nosotros estábamos pasando por esto porque estábamos empezando a hablar.
¿no? Habíamos hablado con nuestros pastores, habíamos hablado con mis papás, ya estábamos entre nosotros, después de que yo llegué con ansiolíticos y antidepresivos y Pavel estaba por irse de la casa, o sea, nos dimos cuenta, esto es absurdo. Empezamos a hablar y llegó esta pareja y esta pareja tenía una historia también de infertilidad, pero en ellos había sucedido un milagro, que había sido un milagro y tenían en ese momento su primera bebé o y ya su segunda, algo por el estilo. Y entonces estaban iniciando unos grupos de apoyo para parejas que no podíamos tener hijos y venían a invitarnos a sus reuniones. Muy simple, muy básico. ¿Sabes qué? Recuerdo muy pocos de los temas que trabajamos juntos, pero donde realmente vi provisión del Señor para ayudarnos fue en el encontrar finalmente gente con quien hablar de esto, a calzón quitado, con quien llorar y desmocarte sin disimule y sin tener que explicar realmente las razones por las cuales era tan duro pasar por lo que estábamos pasando, ¿no? Y uno de los ejercicios de estos grupos, y para mí ese fue el principio de la libertad, era que nosotros teníamos que compartir nuestra situación con gente importante. Pavel para este momento era parte del equipo pastoral, no era pastor, era parte del equipo pastoral de nuestra iglesia. Entonces, además de que era alguien que querían mucho en la iglesia, él había llegado solo a la iglesia, la iglesia lo adoptó. Tú conoces a mi esposo, quienes lo conocen, es sumamente sociable, entonces era amigo de todos, los mayores, los chiquitos. La gente realmente estaba interesada en nosotros, había mucho amor en nuestra iglesia. Entonces lo primero que decidimos hacer fue compartirlo con ellos y en un culto de oración recuerdo que nos paramos juntos y estoy segura, yo vi las caras de varias de las mujeres, ellos pensaban que nosotros les íbamos a decir que estábamos embarazados y lo que les dijimos fue lo contrario. No, les abrimos el corazón, les dijimos lo que nos había dicho el médico, les dijimos cómo estábamos. Y yo vi a toda mi congregación, en las reuniones de oración típicas no había mucha gente, pero todos los que estaban ahí, cuán amada me sentí, cuán contenida me sentí, cómo pasaron al frente, porque la gente no se quedó en sus asientos y vinieron a orar y a abrazarnos. Ay, no sabes qué sanador, qué profundamente sanador sentir que no estaba solita, que ya no me tenía que comer los secretos o nada por el estilo. Fue tanto su amor que de verdad ya hasta las invasiones a mi privacidad las podía recibir con cariño. Había una hermana amorosísima que me hacía traer copaibo de Trinidad para que yo tome o haga no sé qué baños y me conmovía muchísimo el amor de la gente. Eso comenzó a ayudarnos a salir realmente del pozo, ¿no? Ese fue, digamos, como el final del punto más bajo y empezar, digamos que a trepar la etapa ya del aprendizaje de la conclusión en nuestro duelo. A este punto, ¿qué era tu imagen de Dios que tenías? Ya nos habías hablado en un principio de que te sentías traicionada, ya decidieron hablar, que llega gente a sus vidas enviada por el Señor que comienza a tocar sus corazones, y ahora tu imagen de ese Dios que te había traicionado comienza a mejorar, o todavía esa es un área que no habías podido enfrentar. No, definitivamente empieza a cambiar. Cuando yo te digo que toqué realmente el fondo y atiné a levantar los ojos y a decirle, tienes que ayudarnos, no sé qué vamos a hacer, y empezó a aparecer gente en nuestro entorno. Empezó a cambiar del tirano traidor a un amigo inicialmente. Yo sentía en esta etapa que el Señor era un amigo igual que mi iglesia, ¿no? Compadecido, triste. No, todavía no lo veía como alguien poderoso como Dios. Era un amigo que quería acompañarnos, que se acercó, que nos abrazó, que nos contuvo. Y lo sentía a través de las personas, ¿no?
realmente podía reconocerlo a través de esta pareja que se convirtió en uno de nuestros más grandes amigos al momento de hoy. En mi iglesia empezaron a contenerse y esa era la imagen que yo empezaba a recibir del Señor. Para este tiempo las cosas estaban cambiando muchísimo. Mi trabajo me estaba yendo muy bien, muy bien, pese a un montón de crisis en la oficina. Esas crisis habían sido volcadas para ayudarme. Todavía no termino de entender cómo ni por qué. Pavel estaba empezando a conectarse con su llamado al pastorado. Era como que nuestros propósitos comenzaban a tomar forma en medio de la crisis, ¿no? Y justo en ese momento, mi pastor promovió que nos dieran unas becas a Pavel y a mí. Pavel fue el primero que la usó y estuvo un mes en Hawái con el Instituto Haggai. Y ya nosotros estábamos sintiéndonos un poco mejor. Cuando Pavel regresó de Hawái, él regresó con una palabra. Y recuerdo muy bien que se sentó conmigo, no, miento, él me habló desde allá y me dijo que había recibido una palabra que sabía que era para nosotros en medio de una de sus sesiones. Él estaba seguro que la palabra era para nosotros. Y la palabra estaba, no me acuerdo si era Juan o Lucas 9, pero es la historia del ciego, del que la gente preguntaba, ¿quién pecó para que este hombre sufriera así? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesús respondió, ni él ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. Para este momento nosotros habíamos recorrido nuestro árbol genealógico de arriba abajo unas 4 veces intentando identificar cuál era el pecado generacional que estábamos pagando. Y nos habíamos arrepentido, no sé, de pecados que habían cometido los españoles, creo, al llegar a América Latina. Entonces fue muy liberador pensar, Padre, tal vez esto es algo que tú sencillamente has permitido. No es algo que estoy pagando, no es algo que hice mal, no es algo, no sé. Y luego, como un año después de que Pavel llegó, y con esa palabra, con ese tiempo en Hawái, Pavel volvió entero. Él había cerrado realmente el duelo. Él volvió a cuidarme. Esa última etapa fue quien realmente empezó a jalarme de lo más profundo. Y ahí yo sentí al Señor más cercano. Yo lo descubrí a mi esposo orando por mí a las 4 de la mañana cuando no podía dormir. Trayéndome palabra. Poco a poco salía yo de mi adormecimiento mezclado con vergüenza de lo que le había dicho al Señor. Entonces, recuerdo que yo estaba sentada escuchando sus devocionales cuando yo no podía hacer los míos. Entonces, eso fue lo que me empezó a ayudar a salir. Y un año después de que él se fue, yo también recibí la beca y fui a Singapur por un mes. Y Haggai ha sido importante para nosotros por eso. Un regalo, fue como el regalo de cierre, porque en Singapur el Señor me habló cara a cara. Puedo atreverme a decir que escuché audiblemente cosas que me decía solamente a mí, y ahí lo redescubrí en toda su majestuosidad. Y hay algo que yo entendí, es este temor reverente, porque yo agaché la cabeza y me di cuenta cómo me atreví siquiera a levantar los ojos de ti, porque tú eres Dios. ¿Qué estaba pensando? No, perdóname, y aquí se hace lo que dices de la forma en la que lo digas, me des o no me des hijos, porque finalmente el que manda eres tú. Fue en ese periodo donde mi imagen propia y de quién era Dios se puso, creo, en su lugar.
linda historia. Me hace recuerdo un poco a Job, que Job al final de todo ese proceso que vivió con Dios, pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, oh, Y Marci. ahorita se nos ha ido el tiempo ya. Nos vemos en la segunda parte de la entrevista. Gracias, Fátima, por haber abierto tu corazón con nosotros. Para aquellos que deseen ver la segunda parte de esta entrevista, donde Fátima nos va a seguir relatando cómo Dios lo encontró en este proceso tan doloroso y al mismo tiempo tan lleno de gloria, podría decirse, del Señor, en la segunda parte. Para los que quieran adquirir el acceso premium, está abajo en la indicación, pueden comprar el acceso y ver la segunda parte. Para los que no, nos vemos en la siguiente entrevista. Fátima, muchas gracias por estar acá, gracias por abrir tu corazón y nos vemos en la segunda parte, amigos. Chao, chao. Nos vemos, gracias.